Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom Voz Media Network. Es un privilegio compartir con los que están en mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, por el 16, por el 18 y por el 85. Suscríbase a De Primera Mano RD y dígale a sus amigos y familiares que estamos aquí, que se suscriban a nuestro canal de Primera Mano RD. Gracias también a los que están en Voz Media Network. Voz Media Network es el canal institucional por el cual transmitimos también en YouTube. Voz Media Network, los invito a que se suscriban. Y gracias a todos los que prefieren entre tantas opciones este programa. A esta hora con Obniel Ramírez bajo la producción de Primera Mano RD. Y aquí estamos en este lunes 4 de marzo del año 2024. Con todo, menos con miedo. Miren, yo creo que dentro de las artes que yo nunca he poseído, perdone que empiece hablando en términos personales, desde mí yo creo que una de las artes que yo no poseo es la adivinación. Yo no soy adivino. Y de hecho, nunca he tenido fascinación por nada de anunciar el futuro. Nunca he leído el horóscopo, respeto a los que lo leen. Nunca he ido donde un hechicero, una persona que lea la taza, la baraja, que hable del futuro, nunca. Sin embargo, siempre he dicho que los seres humanos tienen comportamientos lineales que nos permiten construir hacia dónde van, de dónde vienen y lo que van a hacer. Es simplemente, usted ve a un niño que no tiene muchas destrezas caminando, usted lo ve corriendo, es fácil entender que ese niño puede caerse en cualquier momento, porque no tiene la destreza de caminar y está corriendo. Asimismo sucede en la vida misma. Uno va observando a la gente cuál es el comportamiento de vida. Y en ocasiones uno puede, como dicen, tirar una moneda hacia arriba y más o menos darse cuenta si esa persona le irá bien, le irá mal, fracasará, triunfará, lo que sea. Y yo en la política dominicana, en el ejercicio de las prácticas políticas, me he dedicado a hacer mi tarea. Me ha tocado estudiar la historia, me ha tocado estudiar el comportamiento de los líderes dominicanos, incluso comparado con el comportamiento de otros líderes a nivel mundial. Y yo pienso que la clase política dominicana es hasta fácil de predecir. Es fácil de predecir porque la mayoría de líderes, si se les puede llamar líderes, en la República Dominicana, el comportamiento es prácticamente el mismo. Inician de una forma, tienen un discurso, sin embargo, a través del tiempo uno se da cuenta de cómo se acomodan a los requerimientos o al comportamiento de la sociedad. Y yo, el 25 de enero del 2023, hice un programa, hace un año ya, hablando de uno de los partidos recién nacidos del sistema democrático en la República Dominicana. A mí me ha tocado ver, en mi corta edad, ver cómo partidos tradicionales han fracasado, han colapsado y cómo han surgido nuevas fuerzas que han triunfado. Por ejemplo, yo soy de la generación de los que vio el proceso de destrucción del Partido Revolucionario Dominicano.
pero también soy de los que vi el proceso de destrucción del Partido Reformista Social Cristiano. Yo pude ser testigo de excepción de cómo el PLD se convirtió en una fuerza emergente y cómo dominó el espectro político en la República Dominicana. Yo recuerdo en el año 1994, cuando el doctor Peña Gómez le robaron las elecciones en mi casa, por mi casa, como uno dice, en la zona de Herrera. Yo me crié, nací, crecí en el barrio Duarte de Herrera. Ahí están mis raíces, muchos de los que compartí el crecimiento de niñez hasta la adultez, y pude ver el desarrollo político de mucha gente. Yo constaté, por ejemplo, de un líder de la zona de Herrera que se llamaba Renato García. Renato García era un empresario de la madera. Él tenía una industria de fabricación de muebles. Yo creo que en mi casa incluso todavía hay unos muebles que lo hizo en ese negocio, en García Decoraciones, como se llamaba. Y él era uno de los pocos PLDistas que yo conocí en esa zona que hacía activismo en un PLD que, aunque en el año 1990 ganó las elecciones, sin embargo, al profesor Juan Bosch se la despojaron, y eso produjo, si se quiere, el debilitamiento o quizás el estancamiento del PLD. Bosch, que yo siempre dije que era más escritor que político, más intelectual que político, Bosch había quedado marcado de alguna forma con aquel fraude del año 1990. Bueno, amigos míos, yo veía a García, Renato García, haciendo propaganda por el PLD. Yo decía, ¿qué es lo que el PLD en el 94? Sin embargo, las circunstancias que se fueron dando en el año 94, 95, 94 con el fraude, 95 con el traumatismo, y ahora en el 96 con la convocatoria a nuevas elecciones 2 años después, produjo que el doctor Fernández, Leonel Fernández, pasara a ser el presidente de la República. Leonel nadie lo conocía, más que en su organización. Sin embargo, del 96 en adelante se marcó una era en la que el PLD fue uno de los protagonistas fundamentales. En el año 2000, Hipólito llega a la presidencia, pero en el 2004 vuelve el PLD con Leonel. Y luego en el 12, Leonel le pasa la antorcha a Danilo, hasta el 20, donde sale, producto de que, lógicamente, como les decía al principio, el PLD perdió su visión, perdió su pensamiento crítico, perdió todo lo que tenía en ese proceso de desnaturalización. Por eso lo digo, que los políticos uno puede ir aprendiendo cómo se van a comportar al final. Solo hay que ver la línea que siguen. Miren cómo ese partido en el 94 no tener aparentes posibilidades de llegar al poder, en el 96 llega al poder, en el 2004 se fortalece, en el 2020 salir totalmente desacreditado, y ahora en el 2024 estamos casi frente a un PLD que podría o extinguirse o quedar simplemente como un partido bastante disminuido del sistema de partidos. Pero si hay un partido del que yo hice un análisis profundo ese día, fue de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo surgió producto de la división del PLD. Ese PLD que yo les había dicho que era fuerte, atravesó una de las situaciones más difíciles producto de que los dos líderes de ese partido, Leonel y Danilo, los dos querían aspirar. Y como querían aspirar y a uno de ellos le cortaron las patas, como dicen comúnmente en Venezuela, estoy hablando de Danilo, con ese impedimento constitucional, decidió perseguir también a Leonel y hacerle la vida imposible para que él tampoco pudiera aspirar, por aquella canción de Sergio Vargas de Ni tú ni yo. Y Danilo prefirió a Gonzalo Castillo en ese momento como el delfín político al que él apoyaba. Todo el mundo observó las primarias del PLD del año 2019,
donde en una zona muy recóndita del país llamada Barahona, que estuve la semana pasada de Barahona, voy a hacer de hecho un comentario en el segundo bloque de Barahona, pero en una zona apartada de Barahona que se llama Jaquimelles, después de Leonel estar arriba de Gonzalo, de repente los resultados comenzaron a cambiar, y es en un municipio pequeño donde se da aquella famosa expresión de ¿cómo se llama? De lo que Leonel dijo, Jesús, lo olvidé. Bueno, eso mismo lo que le pasó. Del algoritmo, el algoritmo famoso de Leonel. Y es a partir de ese momento cuando se marca la división definitiva de ese partido. Esa noche el doctor Fernández da un discurso donde dice que le hicieron fraude, y en los subsiguientes días da otro discurso donde renuncia a la presidencia del PLD y a la militancia que había mantenido por más de 40 años. Forma a partir de ahí la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo empieza a nutrirse lógicamente de la gente que estaba en el PLD y comienzan a migrar del PLD a la Fuerza del Pueblo miembros del comité político, miembros del comité central, miembros de direcciones centrales, miembros de comité de base, todo lo que era el PLD comienza a migrarse a la Fuerza del Pueblo. En el año 2020, como apenas tenía meses de formado, su papel no fue muy preponderante a pesar de que sacó el 5% de los votos. Sin embargo, de ahí en adelante yo dije que la Fuerza del Pueblo inició, si se quiere, una estrategia equivocada respecto al crecimiento de esa organización, porque empezó a decir, primero, la misma tesis que había mantenido Leonel en el año 2011, cuando rechazó ser candidato, pero que rechazó ser candidato cuando le llevaron aquellas carretillas de firma de los 2 millones de votos que él tenía. Bien. Después, los 2 millones en el 2018 volvieron a resurgir, donde Leonel decía que la unidad del PLD se iba a mantener en base a esos 2 millones. O sea, yo tengo la mayoría, si tú te divides de mí te jodes. Yo soy el que tengo los 2 millones. Bien. Pero hace poco vimos al doctor Fernández y a la dirección de su partido acudir a la Junta Central Electoral para depositar otra vez los mismos 2 millones. Y yo decía en mi momento que era una estrategia equivocada continuar con el discurso famoso de los 2 millones. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana la fidelización de los partidos ya no existía. O sea, aquí en el padrón electoral hay personas que los han inscrito y no están en esas organizaciones, ni en el PRM, ni en la Fuerza del Pueblo, ni en el PLD. Están ahí porque están ahí. Porque quizá un primo, un hermano, un familiar, un allegado puso su cédula ahí, se la pidió. Y a veces, por el carácter de informalidad que tenemos los dominicanos, le damos la cédula a cualquiera y ni siquiera sabemos para qué la quiere. Bueno, eso pasó. Ahora, cuando llegó el momento en las municipales de movilizar y de demostrar los músculos de los partidos, los 2 millones no estaban. Y la Fuerza del Pueblo apenas llegó, creo que a 500 o 400 y mil tantos de votos. Lo cual constituye una derrota primero al discurso de los 2 millones, al cual yo había dicho aquí responsablemente que no tenía sentido continuar con ese discurso. Yo también en ese momento, estoy hablando del 25 de enero del 2023, hace un año, cuando yo hice ese programa, que lo voy a poner una parte del programa para que ustedes vean. Yo dije también en ese momento, amigos míos, que la elección a la dirección política de ese partido, de un grupo de viejos y de un grupo de mujeres, era equivocado. ¿Por qué? Primero, porque en la República Dominicana hay que vencer la práctica antológica de poner en los puestos de pensamiento político a gente que son cercanos a mí, familia mía, mujer mía, en llave mío. Eso tiene que acabarse. El PLD, una de las razones por las cuales se destruyó fue esa. Primero, en ese comité político del PLD, que en un momento
captaba la atención de todos los medios. Era más importante que el mismo gobierno. Comenzaron a colocar personas de bando y bando, de Leonel y Danilo, que no tenían pensamiento político, ni tenían ni un carajo de idea de qué iban a hacer en esa organización, en ese organismo, cuando se supone que ahí deben estar las mentes más preclaras de lo que se debe hacer en la vida política. Hasta ese momento era así. Yo recuerdo cuando colocaron a Alma Fernández, la arquitecta que fue directora de Proindustria en los gobiernos de Leonel y creo que en el gobierno de Danilo, esa señora no sabía ni un carajo de política. Era la esposa de un dirigente, fue la esposa de un dirigente del PLD que murió. Pero ella como tal no tenía experiencia política. Pero la pusieron porque era en llave de Leonel. A Radamés Jiménez le pusieron ahí porque era en llave de Leonel. Pero luego, en ese comité político, Danilo vino y puso a Carlito Pared, porque era asistente de él. A Robert de la Cruz, porque era asistente de él. A Miriam Cabral, porque era en llave de él. A Yomaira Medina, la hermana de él, Lucía Medina, la que era diputada, la de las mochilas, que tiene que explicar muchísimas vainas, a esa la puso porque era su hermana. Leonel a Margarita, porque era su mujer. Señores, entonces, un órgano de pensamiento político se convirtió ¿en qué? En un órgano de adláteres, de enllaves, de gente que no iba a tener ni el pensamiento ni la visión de cuando tendría que hacer críticas o crear estrategias. Por eso el PLD no entendió el proceso de destrucción, de cómo se iba desmontando el poder político que tenía ese partido y tenía que ver con sus luchas internas. El pensamiento político de Bosch se fue al carajo. La Fuerza del Pueblo empezó con colocar muchísima gente desconectada del discurso de los que son electores. Señores, si más del 60% de los votantes tienen menos de 35 años, se supone que a quien usted tiene que buscar y colocar en esas posiciones es a esas personas. Un grupo de viejos, que yo no tengo nada en contra de los viejos, pero el mismo Peña decía lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Una mezcla. Y la última recomendación que yo hice en ese programa, que se lo voy a colocar ya a continuación, me están haciendo señas, fue nada más y nada menos que el tema del triunfalismo. Señores, yo le puedo poner a ustedes videos de cómo los dirigentes más connotados de la Fuerza del Pueblo decían que ellos iban a tener un triunfo importante en el proceso de las municipales. Rubén Maldonado, César Fernández, Natanael Concepción, Radamés Jiménez, toda esa gente, el mismo Leonel diciendo que ellos iban a barrer. Pasó el proceso, Roberto Rosario, pasó el proceso, quedaron en una forma, si se quiere, humillante, los humillaron. Y en todos los países lo primero que sucede es que cuando usted sufre una derrota electoral es que usted renuncia. En España pasa, en el PP, en el PSOE. Los directivos del PSOE, Mariano Rajoy, cuando no fue refrendado, ¿qué hizo? No, se fue a dar clase. Antaná Mocus en Colombia hizo lo mismo. Cuando no salió, no me voy. Aquí no, aquí la gente falla y usted lo ve que quieren seguir jodiendo y dirigiendo en los partidos políticos. Eso le pasó a la Fuerza del Pueblo. Al día de hoy yo no sé por qué el líder de esa organización, el doctor Leonel Fernández, no ha quitado de la dirección de campaña y de la dirección política a un grupo de mequetrefes que lo que fueron fue a negociar a las elecciones municipales. Entonces, los partidos políticos no quieren entender cuando fallan. Hace un año, sin ser yo brujo, sin tener varita de cristal, sin tener bola, sin tener bola de cristal, sin tener varita mágica, yo lo había dicho. El tiempo me dio la razón. Vamos a ver ese programa. 25 de enero de 2023, mire lo que decía este morenito come coco que se llama Niel Ramírez. Miren. Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 del cable de Altiz y canal 18 del cable de Claro.
Gracias a los que nos siguen a través de la nitidez y del sonido perfecto del canal 85 de Claro y 85 del cable de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias a los que se están conectando en este momento a nuestro canal de YouTube, Voz Media Network. Y gracias a los que se suscriben a De Primera Mano RD, que es mi canal de YouTube personal. Hoy estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, el día de ayer empecé un análisis acerca del espectro político nacional. Hablé en el primer bloque del día de ayer del Partido de la Liberación Dominicana y de su candidato, Abel Martínez. En el segundo bloque hice un análisis del PRM, de la disputa que hay entre los que quieren ser candidatos y lo que aparentemente es el deseo del presidente y de algunos de sus adeptos de que él continúe 4 años más. Y quedó pendiente analizar otros partidos del sistema, entre ellos la Fuerza del Pueblo. Y hoy, como lo prometido es deuda, empezamos por ahí. Miren, la Fuerza del Pueblo es un partido que surgió de una crisis. Surgió de una crisis en el sistema político y surgió de una crisis hasta en el sistema nacional. Yo recuerdo que cuando se anunciaba las reuniones del comité político del PLD, era como si se tratara de más que el gobierno, era una especie de conglomerado que era el que controlaba todo, el que tomaba las decisiones del país, el que manejaba todo. El poderoso comité político. Algunos dicen que era una especie de Sanedrín, una cúpula con demasiado poder, pero tanto poder hace que las cosas se dañen. El caso es que en medio de ese poder surgieron pugnas entre el señor Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Se enfrentaron a tal punto que el partido de Bosch, que había sido la casa que los había acogido a los dos, el señor Fernández decidió irse, formar tienda aparte, porque lo que se vislumbraba era que había una especie de maltrato hacia su figura y hacia sus seguidores. Se fue del PLD y fundó la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es un partido relativamente nuevo. Un partido, como dicen, que está saliendo del cascarón. Su primer proceso en el que participó fue en el año 2020. Pero la Fuerza del Pueblo tiene algunos retos que tiene que corregir ahora a fin de, si quiere competir en el balotaje del 2024, el electorado le tome en serio las propuestas. Así como le hablé de la crisis que había en el PLD, que Abel quería avanzar pero no lo dejaban, así como le dije lo de la crisis del PRM, que Guido quiere avanzar y no lo dejan, que Alburquerque quiere, que David quiere ser presidente. En la Fuerza del Pueblo hay una situación. Ellos tienen una ventaja y es que ya tienen un candidato natural, que es Leonel. No creo que nadie vaya a disputarle esa candidatura a lo interno de su partido. Sin embargo, por ser un partido que viene de un desprendimiento de otro, tiene ciertas situaciones que, de no tomarse en cuenta, la Fuerza del Pueblo sería el PLD 2.0. La segunda versión del PLD. Paso a explicar algunos de los temas que tiene que tomar en cuenta la gente de la Fuerza del Pueblo. Lo primero es que, como es un partido que se desprendió del PLD y muchos de sus dirigentes hicieron vida por muchísimos años en el PLD, pero también fueron marcados como parte de las prácticas deshonestas que llevó el PLD, la Fuerza del Pueblo tiene que hacer una separación estratégica de las prácticas del PLD, del discurso del PLD y de todo lo que significaba la marca PLD. Y a pesar de que en política la gente dice que se hace lo que conviene,
Y eso lo digo porque hay algunos que ya han estado anunciando que la Fuerza del Pueblo no descarta hacer una unidad, no, hacer una coalición, perdón, para ellos ir junto con otros partidos y llevar candidaturas municipales en el Senado y eso. Eso es una bola, yo no sé si es cierto o no es cierto, eso tienen que aclararlo la gente de la Fuerza del Pueblo y la gente del PLD. Pero de que hay muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo que están empujando ese tipo de medidas, eso es así. ¿Cuál es el problema? Que si la Fuerza del Pueblo salió del PLD, porque el PLD era un partido corrupto, porque dejó de practicar lo que Bosch decía, porque es un partido que se desconectó de su base social, porque es un partido que está dirigido por una cúpula que anda mal. Si todo eso sucedió por eso, entonces la Fuerza del Pueblo no le luce que en el próximo proceso venga y se unifique con el PLD. Y eso yo estoy hablando de imagen. Repito, los políticos utilizan con mucha frecuencia la expresión de que en política se hace lo que conviene. Sin embargo, en eso de que se hace lo que conviene, la población puede tomar en cuenta cuál era su discurso de campaña. Y yo lo digo porque ayer, en el análisis que yo hacía, ustedes recuerdan que hablábamos acerca de la promesa de campaña del actual presidente de la República, que era fin de la corrupción y fin de la impunidad. Si él no cumple con esa promesa de campaña, no importa que baje los precios de la comida, no importa que elimine la delincuencia, no importa nada, porque la promesa principal de él es lo que el electorado, que es el que compra en el mercado electoral, compra propuestas, va o no va a elegir. En el caso del partido Fuerza del Pueblo y de su candidato Leonel Fernández, lo que ellos no pueden hacer jamás es desdecirse del discurso que tenían en el 2020, de que la cúpula del PLD tenían que sacarlo, de que para afuera que iban, de que habían robado al Estado, todo eso. Hay que tener cuidado. Por eso digo que el caso de la Fuerza del Pueblo, si se aproxima mucho al PLD, la gente podría preguntarse que para qué entonces se fueron, si al final van a unificarse y van a hacer lo mismo. La Fuerza del Pueblo está en el deber de mantener distancia con el PLD. Repito, mantener distancia con el PLD. Muchos doctos, muchos teóricos de la política me han dicho que en primera vuelta nadie gana, y es cierto, las encuestas lo dicen, que nadie gana en primera vuelta y que tendría que fraguarse un acuerdo para la segunda vuelta. Ahí los participantes en el juego político son los que determinarían cuál es el peligro que tiene de un lado y de otro unificarse. Se habla de que hay una alianza entre el PRM, una parte del PRM y una parte del PLD. Se habla de que hay una alianza de una parte del PLD y una parte de la Fuerza del Pueblo. Bueno, habría que ver al final qué ideología sería la que movería cualquier tipo de alianza. ¿Qué pensamiento, qué criterio? Porque la gente está cansada de que los acuerdos políticos sean la repartición del Estado Dominicano. Dame tú, coge esto, toma esto y toma allí. Entonces, el partido de la Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel y Leonel, tienen ese primer problema. No pueden parecer en el escenario político una versión 2.0 del PLD, porque la gente no se lo va a comprar. Lo único que la gente va a comprar es el distanciamiento entre una fuerza y otra, y que tú muestres también que tú tienes ideas distintas. Y que lo que decía en la campaña de que aquella cúpula tenía serios problemas, eso en la práctica, en la realidad, tiene que demostrarlo. Un segundo problema al que se enfrenta el doctor Fernández y su partido, y mencionaba alguito de eso al principio de mi conversación hoy, es el tema de la corrupción. Hay personas en la cúpula de la Fuerza del Pueblo que la gente las
asimila y la asume como corruptos. Y a mí me pueden decir lo que sea, no, que eso fue que le vendieron eso al pueblo. Bueno, la vida que llevan y la vida que llevaban no es la misma. Hay un cambio de grasa. Hay grasa, hay bacalao. Entonces, ese partido tiene que tener distancia con aquellos que tengan vicios de corrupción, con aquellos que tengan señalamientos de corrupción, porque la gente podría entender que es más de lo mismo. Hay personajes ahí que la población cuando los recuerda le da dolor de cabeza. Le da dolor de cabeza. Entonces el doctor Fernández, que en su comportamiento en ocasiones políticamente costumbrista, porque a veces lo vemos con la misma gente, tiene que distanciarse de esas personas que cuando usted busca el nombre de ellos en los periódicos o en Google, usted pone el nombre fulano de tal, le aparecen 45,000 artículos que lo señalan como una persona no pulcra, más cercano a los temas de corrupción que a la pulcritud del Estado. Entonces, tiene que quitarse ese mote. Y yo nunca entendí por qué, si muchas de las cosas que se dijeron del doctor Fernández no eran ciertas, porque él nunca salió a defenderse. Porque es lo que tenía que defenderse. La comunicación en temas de crisis es fundamental. Cuando le trajeron a Quirino se quedó callado, aunque eso no era cierto, pero dejó que le afectara. Hay muchísimos otros temas que tanto su partido como él mismo deben salir al frente para aclararle a la población la realidad que hay detrás de esas cosas, de esas afirmaciones. Y que aquellos que hayan dicho cosas que están fuera de la verdad, que lo sometan. Ahora sí es verdad. Pero las crisis reputacionales solo se resuelven cuando uno afronta la realidad y dice, no, esto es así, así, así. Un tercer reto que tiene el partido del doctor Fernández es nada más y nada menos que la cúpula que lo dirige. Ustedes me han escuchado hablar con mucha frecuencia en el programa de que uno de los problemas que tenemos aquí en República Dominicana es que los partidos están secuestrados por los mismos viejos de hace 40 y 50 años. Pero peor aún, el 45% de los votantes en el próximo proceso electoral van a tener menos de 35 años, o sea, son jóvenes. Yo digo que la fuerza del pueblo tiene que conectar la dirección de su partido más con la juventud. La mayoría de dirigentes de los que están en la dirección política de ese partido son personas muy ancianas ya. Y ahora metieron que si yo cuántas mujeres, tampoco puede ser un asunto de género. Debe ser el que gane. Usted tiene las condiciones, usted tiene la capacidad, usted tiene el bagaje político, entonces usted debe estar en esa dirección. Pero colocar un grupo de viejos, por un lado, y luego colocar un grupo de mujeres que algunas en la práctica no tienen la capacidad política. Pueden ser muy buenas y no le falta el respeto a muchas damas que están ahí, pero uno conoce. Hay damas de esas que no saben articular un discurso, que no saben articular una idea política, pero están en la dirección política de ese partido. Y otro reto que tiene, aparte de eso de la dirección de ese partido, mis queridos amigos, es nada más y nada menos que ese triunfalismo. Nada, nosotros ganamos. No. Fájese a trabajar y no hable tanto. El que va a ganar no habla tanto, hace su trabajo y punto. Pero decir que usted va a ganar y que va a ganar y que va a ganar y que va a ganar, a la gente no le gusta. Porque la gente lo ve eso como un bulto.
Exhibir números, exhibir firmas, formularios, eso también ya está gastado. Hagan el trabajo en el campo y punto. Hagan el trabajo que tienen que hacer en el electorado. Que tenemos 2 millones de formularios, que tenemos 2 millones de firmas, que tenemos 2 millones de gente, que tenemos... No. Ese discurso tiene que cambiar en ese partido. Porque parece que es el mismo discurso. El discurso es que están trabajando en la calle, punto. Y buscando los votos, identificándolo, inscribiéndolo, lo que tengan que hacer. Pero seguir sobre la misma tesis crea un nivel de hartazgo y de hasta de poco, la sociedad entra en un punto de poca credibilidad lo que están diciendo. Eso es lo que yo pienso. Y hay muchos, como ayer yo me reía porque cuando subieron en el canal de YouTube el contenido del PLD, los PLDistas me acabaron. Cuando subimos luego el contenido del PRM, los PRMistas me comieron vivo y pusieron 4 más, Luis. Yo me imagino que ahora muchas personas de la Fuerza del Pueblo, cuando vean el contenido del programa, pues también se van a ofender. Bueno, pero esa es la realidad del sistema político. Y nosotros aquí no estamos como monedita de oro, no, nosotros decimos lo que pensamos. El escenario político en la República Dominicana necesita cambiar, porque los políticos que tenemos no hacen propuestas. Aquí se hace política en base a denostar, en acabar a otro. El PLD no sirve para el otro subir, pero el otro hace peor. El PRM no sirve para el otro subir, hace peor. La Fuerza del Pueblo no sirve para el otro subir, hace lo peor. Así se hace campaña. Aquí no se hacen campañas de propuestas. Yo voy a hacer esto y lo voy a hacer de tal manera y voy a conseguir tal financiamiento y tal plan. Y eso es lo que le hace falta a la sociedad dominicana. El sistema de partidos políticos en nuestro país está débil. Y yo estoy haciendo esta advertencia, principalmente a los 3 grandes partidos, por temor a de que aparezca un vengador social. ¿Qué es un vengador social? ¿Usted quiere saber lo que es? Quédese y después de la pausa yo se lo voy a decir. No se muevan en A Esta Hora con Obniel Ramírez. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Gracias por continuar en A Esta Hora con Obniel Ramírez, este lunes 24 de marzo. No, perdón, 4 de marzo. Con todo menos con miedo. Es que uno entra en ese túnel del recuerdo. Miren cómo yo lo decía hace un año atrás. 1 año y casi 2 meses yo les decía a ustedes cuál era el mal comportamiento que llevaba uno de los partidos del sistema. Un partido nuevo que creció y tenía todas las posibilidades de barrer en las municipales, de tener algún éxito en la presidencial. Sin embargo, como calcó y venía con las mismas mañas del PLD, mire la situación. Miren, yo
he estado observando el comportamiento del gobierno respecto al triunfo del proceso pasado de las municipales. El PRM es otro de los partidos del sistema que antes era PRD, se fue del PRD supuestamente por las malas prácticas de Miguel Vargas, pero ha ido al PRM con las mismas o peores. Pero este PRM, cuyo lema central era precisamente mantenerse alejado de las prácticas de corrupción, de las prácticas que dañan el Estado y al ser humano, es un PRM que yo lo he visto mucho más cerca de ganar a cualquier costo. No importa lo que haya que hacer, no importa lo que haya que resolver, destruir, es ganar el objetivo. Y yo lo digo porque a pesar de que la Organización de Estados Americanos y a pesar de que otra organización que dirige el expresidente Andrés Pastrana, un charlatán, han venido aquí y han dicho que las elecciones municipales fueron pulcras, limpias, que todo pasó. Yo digo que la gente tiene que tener cuidado de no construir un escenario imaginario entendiendo que los demás son estúpidos y tontos. ¿Ganó el PRM? Sí, ganó. Ahora, ¿qué cosas pasaron para que ganara? Yo vi, recién pasado el proceso electoral de las elecciones municipales, a la senadora del distrito, que dicho sea de paso, es de las políticas más díscolas del sistema, incoherentes. Si fuera hombre dijera otra cosa, pero como es mujer, es una dama, quiero respetarla. Pero gente que hablan cosas y después cambian el discurso. Yo le escuché diciendo que quien inició la práctica de la utilización de los recursos del Estado fue el PLD, y eso es verdad. No el PLD, eso es desde antes, eso es desde Balaguer. Sin embargo, yo debo decir que dos cosas malas no hacen una cosa buena. Lo malo que haga el otro no le da a usted la autoridad para hacer cosas peores, no. Se supone que si alguien en el marco de su comportamiento violó un procedimiento, violó alguna norma, eso no le da a usted autoridad para hacerlo también. Y yo lo digo, mis queridos amigos, porque es lamentable, lo digo con sinceridad, es lamentable que luego del PRM quejarse tanto de la utilización de los recursos del Estado por el PLD, ellos hayan venido y hayan hecho un uso descarado, abusivo e irrespetuoso del dinero del pueblo. Señores, esta semana pasada, yo creo que una de las cosas que más me chocó, porque la vi, yo voto en un centro en el barrio Enriquillo de Herrera, y eso lo vi yo, donde personas intercambiaban sus votos por un chin de sustancias prohibidas, por un poco de sustancias prohibidas, de cocaína, de drogas. Y cuando yo vi el informe de los observadores de la OEA, el informe del otro de Pastrana, yo dije, ven acá, ¿y qué es lo que está pasando aquí? O sea, nos quieren pintar un escenario que no es real. Miren, nosotros estamos haciendo una investigación acerca de las compras que se dieron en el marco de los procesos de emergencia que se dieron aquí. Por ejemplo, los huracanes, las tormentas, las lluvias, las instituciones públicas, incluido el todopoderoso Ministerio de la Vivienda del bandido Carlos Bonilla, pero también otras instituciones, cómo se dedicaron a comprar una cantidad increíble de estufas, neveras, un paquete de cosas
que usted dice, ven acá, ¿para qué va a ser utilizado eso? El proceso electoral reciente nos demostró cuál era la finalidad de todas esas compras de electrodomésticos. No era que iban a poner una tienda, no. Lo que pasa es que era la forma de poder tener resultados positivos para ellos, para los PRMistas que están en el gobierno, por medio de la compra masiva de votos. Las denuncias que se han dado, que se vieron, que la vimos, que las recogimos, de cómo se compraban votos con las tarjetas del bono navideño, es una vergüenza. Y yo le estoy diciendo como una advertencia para el PRM, que es un partido nuevo, que salió del PRD por las prácticas supuestamente incorrectas que tenía Miguel Vargas, pero que yo digo, el PRM se ve como un partido sólido hacia el futuro o ha decidido, por medio de las mismas prácticas de siempre, cavar el hoyo donde está enterrado el PRD, donde acaban de enterrar el PLD, donde está enterrado el Partido Reformista. Todo eso es por el camino que van, miren, trillando los directivos de esos partidos, que van siempre más cerca de los negocios que de lo que es correcto. Yo recuerdo en el año 2012, cuando el expresidente Hipólito Mejía perdió las elecciones, que siempre se ha dicho que a Hipólito le convino más perder. Y eso tiene su explicación, que más adelante la daré. Pero en el 12, yo recuerdo aquel discurso que dio Hipólito en un hotel, cuando la gente estaba esperando que Hipólito hablara, que le quitaron las elecciones, que esto, que lo otro. Y cuando Hipólito hizo las denuncias, yo recuerdo dos denuncias en particular. Número uno, decía en la intromisión del Estado en la compra de votos. Y es verdad que hubo la utilización de los recursos del Estado en el año 12. Y el Plan Nacional de Asfaltado de Víctor Díaz Rúa. Y los comedores económicos y el Plan Social de Nicolás Calderón y de Migdio Sosa, tirando arroz, habichuela y carne 24 horas y dando funda de comida en todo el territorio nacional. Cuando Danilo era el candidato que estaba subiendo el precio de los combustibles, que él habló del famoso palo encebado. ¿Qué pasó? Que paralizaron el precio de los combustibles en un precio. ¿Qué pasó con la tarifa eléctrica, con los cortes del servicio eléctrico? Evidentemente hubo utilización de los recursos del Estado y cuando Hipólito lo denunció, tenía razón. Que él tenía razón, pero que él en el 2004 había hecho lo mismo cuando él quiso imponer la reelección. Él utilizó el Estado Dominicano para quererse quedar y las Fuerzas Armadas. El famoso Plan B, que eran un grupo de guardias, por ahí anda un expediente de fusiles que se perdieron, que era para tomar el control del Estado a la brava. Somos feos, pero no tontos. Y esa era una de las denuncias de Hipólito en el 12, la utilización de los recursos del Estado. Otra de las denuncias fue la intromisión de la Junta Central Electoral, en ese momento en cabeza del señor Roberto Rosario. Él pudo haber tenido no la razón, pero hizo esas dos denuncias categóricas. Ahora bien, del 2012 al 2024, ¿cuántos años han pasado? 12 años, ¿verdad? 12 años después se reproduce en las elecciones municipales el mismo esquema. Yo escuché a la directora de Supérate, a la señora Gloria Reyes. Yo no había visto personas que tuviesen el tupé que tiene esa muchacha, diciendo en un medio de comunicación que Supérate no fue utilizado con fines electorales. Hermana mía, que no es mi hermana, ustedes le dieron pa'lante en Supérate al por mayor y al detalle. No ahora. Desde los alcaldes que estaban juramentando, que los colocaban en la nómina de Supérate,
hasta la utilización de los bonos navideños y de otras ayudas para comprar votos, señora Gloria Reyes. No nos quiera coger de pendejo a nosotros, que somos feos, pero no tontos. Se puede decir que no hubo la utilización de los comedores económicos. Yo estaba en Barahona esta semana pasada, que dicho sea de paso, las autoridades de Barahona, con excepción del senador, que yo tengo mi concepto de él, pero fue el único que tuvo el valor de presentarse en aquella transmisión en vivo que hicimos por el Canal 32. Pero ese pueblo es un pueblo es un pueblo que muchos de sus componentes tienen un mal corazón, que no desean que ese pueblo eche para adelante. Pero señores, ¿qué pueblo más miserable el de Barahona? A mí me da mucha pena. Nosotros fuimos haciendo una transmisión para que las necesidades y circunstancias de Barahona y el turismo pudiera tener algún repunte. Lo primero que no fueron fue el clúster turístico de allá de Barahona. No se presentaron, querían boicotear la actividad. Fue el clúster turístico de Pedernales a la actividad, fue el clúster turístico de San Cristóbal, pero el de Barahona no fue. Invitamos a regidores, invitamos a diputados, solo el senador, invitamos a personas de cierto nivel, la mayoría no fue, no le dio la gana. Y entendí por qué ese pueblo vive sumido en la más ayepta de las miserias, la séptima provincia más pobre del país, es por su gente. El caso es que en Barahona metieron la cocina de los comedores económicos. Yo presenté fotografías aquí en mi cuenta de Twitter. 24 horas tirando arroz, habichuela y carne, como dicen en los campos. Y dándole fundita a los pobres. Visitaban, a mí me mandaron un video, casa por casa, como si fuera un censo, comprando cédulas. Eso pasó en Barahona. Yo digo, señores, lo que pasó en el proceso electoral pasado es una vergüenza para los directivos del PRM y para el presidente, que ha sostenido que él ha manejado y que él no permite que nadie utilice los cuartos del Estado y que a él le rinden los chelitos en vaina de política. Presidente, usted se equivocó. Lo usaron al por mayor y al detalle, ante la vista de todo el mundo. Por eso yo he dicho que el sistema de partidos políticos tiene que comenzar a pensar cuál es el futuro que ustedes tienen. Y yo lo digo porque así empezó el Partido Reformista. ¿Dónde está? Así empezó el PRD de Hipólito. ¿Dónde está el PRD? Dicen que lo que le pasó al PRD era culpa de Miguel Vargas. No, Hipólito tiene una responsabilidad muy alta en esa destrucción de ese partido, el partido del Hacho de Peña Gómez. Así empezó el PLD de Leonel y Danilo. El PLD del 96, que tenía algún prurito todavía de seguir el discurso de Juan Bosch, no era el PLD del 2004, que se llenó de tigres, de banqueros, de vaina y de todo. Y al final, ¿dónde terminó el PLD? Y el PRM, que llegó con un discurso que criticaba todo, que todo se lo encontraba mal, ha venido con un comportamiento que dicta mucho de sus críticas en oposición. No solo la utilización de los recursos del Estado en el proceso pasado. Señores, ¿y qué tal de las prácticas de corrupción administrativa? Yo me he hartado aquí de hablar de eso. Cuando yo menciono a Carlos Bonilla, hay gente que dicen que yo tengo un problema personal. No, yo no tengo problema personal con un tigre que lo que está haciendo es desfalcando una institución del Estado, que se cogió los terrenos del canódromo y que van a pasar 20, 30 años, pero usted va a tener que responder por eso, amigo mío. Yo tengo algún interés en el canódromo. El canódromo es de todos los dominicanos. Lo que pasa es que yo tengo conciencia crítica. Yo he hablado de los 8,000 millones que ese carajito ha manejado en programas de emergencia y cómo eso no aguanta una auditoría. Señores, en un programa de emergencia ese tipo se compró hasta una guagua para él. Tú oyes, Jesús. Se compró una guagua del año para ir a andar con sus lambones y tumbas para que se vea. En un proceso de emergencia para comprar zinc y madera, cuando pasaron
aquellas inundaciones por el huracán en Atomayor. En vez de comprar zinc, madera, cemento, lo que la gente necesitaba, que todavía hay comunidades de esas que están pasando trabajo. Yo he hablado de la corrupción del señor Roberto Furcal, vergonzoso. Un tipo que llegó al Ministerio de Educación, que pudo haber transformado lo que la gente piensa sobre ese ministerio, que no es más que una institución para que se lo roben todo. ¿Y qué pasó con Furcal? No, se hizo el pendejo, señores. Se hizo el pendejo, Furcal. Al final, Luis tuvo que agarrar y destituirlo porque eran tantos los casos de corrupción de Furcal y tanta vaina y tanta incongruencia que lo tuvo que quitar. ¿Pero por quién lo quitó? Por Miyagi, que Miyagi llegó ahí, compadre, hablando muchísimo y ha hecho igualito que Furcal. Que hablen de los textos, de los libros de texto. Por ahí anda Neney hablando de la reelección de Luis. Neney que salió de los programas especiales también desacreditado. Alicia Ortega le hizo un reportaje acerca de la pintura, de una pintura, que un programa de pinturas de más de 100 millones de pesos donde había corrupción, pero yo le dije que ese no es el problema. Que analicen el decreto de emergencia que el presidente le dio a Neney para la remodelación de los vertederos, que busquen un decreto de emergencia donde ese señor movió en arena, en movimiento de tierra, así se llama técnicamente, millones y millones de pesos sin que se supiera si realmente eso se movió. Yo tengo el testimonio de personas que conocían lo que hacía Neney con eso. Por ahí anda Neney hablando de la reelección y vaina, en vez de haber respondido por eso. Es para que ustedes vean, amigos míos, que al final no es como usted empieza, es como termina. Es lamentable que en el escenario político dominicano los políticos entiendan que usted y yo, los votantes, somos estúpidos, que nos dicen una vaina hoy y mañana se nos va a olvidar. Pero, ¿quieren que le diga algo? A veces parece que somos estúpidos. Porque nos dicen una vaina hoy y después volvemos y votamos por lo mismo, sin entender que el que nos engaña hoy, mañana nos va a engañar. Juan Bosch lo resumió en una frase muy particular donde decía: si me engaña una vez, sin vergüenza él. Si me engaña dos, sin vergüenza yo. Señores, gracias por acompañarnos en este lunes 4 de marzo. Recuerde suscribirse al canal de YouTube de Primera Mano RD. Dígale a amigos y familiares que yo estoy aquí de 8 a 9 de la noche, Obniel Ramírez, y que mañana martes continuaremos con mucho más en este programa a esta hora con Obniel Ramírez. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.